hoy si me lo hubieras pedido. Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano, pero he ahí lo malo, no fui correspondido. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De los que dan serenata, pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De los que dan serenata, pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Listo, César. Ok. Bueno, ya vimos un pequeño resumen y básicamente la ley de los grandes números es lo que le da una noción matemática a la probabilidad. Ajá. Esto lo vimos la última vez. Vimos en qué sentido se da la convergencia de variables aleatorias. Ajá. Vamos a ver tres tipos de convergencia. La convergencia, bueno, la ley de los grandes números se da tanto en convergencia en probabilidad como casi segura, y hay una convergencia de variables aleatorias, que es convergencia en distribución. Ese es tema del teorema central del límite que va a ver Memo. ¿Okay? Y vimos una aplicación de la ley, bueno, vimos los dos desigualdades importantes. Ajá. Y sus hipótesis, que son notables. Y vimos una proposición de que toda variable aleatoria degenerada es constante, casi seguramente. Y finalmente enunciamos la ley débil de los grandes números. ¿Okay? Entonces, esta se llama ley débil justamente porque la convergencia se da en probabilidad. Y en prueba 2, ustedes van a ver que, aquí lo pongo al ladito, ustedes en prueba 2 van a ver que convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. Ajá. Entonces, por eso esta es la ley débil, ¿no? Porque está implicada por otro tipo de convergencia. Ok. Entonces, ¿qué dice la ley de los grandes números? En su versión débil, pues que la media aritmética converge en probabilidad a la media matemática. ¿Sí? Ok.
Entonces vamos a dar una demostración de esto. Es una demostración bastante sencilla utilizando el teorema o la desigualdad de Chebyshev. Entonces, bueno, hay que notar dos cosas. Lo primero es que para utilizar la desigualdad de Chebyshev necesitamos tanto la esperanza como la varianza. Entonces aquí, bueno, vamos a demostrar estos dos puntos. Entonces vamos a recordar cómo se define MN. MN, que es la media aritmética, se define como SN. SN es la suma de las primeras n variables aleatorias entre el número total de variables aleatorias que estamos aquí sumando. Es un promedio como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, si queremos calcular la esperanza de esta variable aleatoria, la esperanza es lineal. Ajá. Entonces, esto sería 1 entre n, sale esta constante, y sería la esperanza de Sn. Entonces, Sn es la suma de n variables aleatorias. Por propiedades de la esperanza, en particular linealidad, la esperanza es lineal. Esto sería 1 entre n por la suma desde i igual a 1 hasta n de la esperanza de cada una de estas variables aleatorias, x, y. ¿Ok? Ahora, una de nuestras hipótesis es que las variables aleatorias son idénticamente distribuidas. Entonces, aquí está una hipótesis. Las variables aleatorias son idénticamente distribuidas. Entonces, todas tienen la misma esperanza. Ajá. En particular, todas tienen la misma esperanza que x1. Entonces, esto sería 1 entre n por la suma de i igual con 1 hasta n de la esperanza de x1. La esperanza de x1 estamos suponiendo que es una constante mu. Entonces, aquí estamos sumando n veces una constante mu. Entonces, esto sería n mu entre n, ¿no? Ajá. Entre n. Y esto es exactamente mu. Entonces queda aprobado este primer punto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Vale. Todo bien. Ahora vamos con el segundo punto. Este es un poquito más delicado. A ver, entonces vamos a recordar propiedades de la varianza. Recordatorio. De las propiedades de la varianza. Entonces vimos que la varianza de una variable aleatoria es exactamente el segundo momento de la distancia de la variable aleatoria a su media, ¿no? Entonces, una de las propiedades que vimos es que no es lineal, bueno, no preserva afinidad, es decir, ax más b, la varianza de esta variable aleatoria, es igual a cuadrada por la varianza de x. Ajá. Borra el término lineal. Y también vimos que si tenemos una sucesión de variables aleatorias, x1 hasta xn, si son variables aleatorias independientes, esto es importante, que sean independientes, entonces
la varianza de la suma de variables aleatorias, la varianza de la suma de variables aleatorias, la suma desde i igual con 1 hasta n de xy es la suma de las varianzas. N de la varianza de las xy. Si no son independientes, hay un término aquí que corresponde a las covarianzas, ¿no? Ajá. Eso también es un tema importante en probabilidad 2, ¿no? Pero aquí, bueno, vamos a suponer este resultado, que si tenemos n variables aleatorias independientes, la varianza de la suma sí es la suma de las varianzas. Entonces, con esto ya podemos demostrar este resultado, este segundo punto. Entonces, a ver, la varianza de Mn es, por definición, la varianza de Sn entre n. Ahora, 1 entre n es aquí una constante, ¿no? Entonces, esa sale al cuadrado por la primera propiedad. Entonces sería 1 entre n cuadrada. Y aquí sería la varianza de Sn. La varianza de Sn. Ahora otra vez, Sn es la suma de las primeras n variables aleatorias. Entonces aquí estamos haciendo uso fuerte de esta hipótesis, ¿no? De que son independientes. Entonces aquí esto es igual, debido a la independencia de las variables aleatorias, a 1 entre n cuadrada por la suma desde i igual con 1 hasta n de la varianza de las xy. Ahora, estamos suponiendo aquí segundo momento de orden finito. Entonces, estas de aquí, por ser idénticamente distribuidas, tienen la misma varianza que x1, y por lo tanto, esto sería n veces sigma cuadrada entre n. Y por lo tanto, tenemos este segundo punto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿Vale? Entonces ya nada más queda utilizar la desigualdad de Chebyshev. Julio, ahí es n cuadrada, ¿no? Para que quede abajo n. Hacia abajo. En la variante. Aquí me falta. Sí, gracias. Entonces ya nada más queda utilizar la desigualdad de Chebyshev. ¿Qué dice la desigualdad de Chebyshev? Que la probabilidad de que esto sea mayor o igual a epsilon para toda epsilon positiva, esto está acotado por la varianza entre n veces epsilon cuadrada, ¿no? Entonces, epsilon cuadrada es un número positivo, sigma cuadrada es un número positivo finito. Entonces, en el límite, cuando n tiende a infinito, esto se va a 0, ¿no? Y es exactamente lo que queríamos demostrar. ¿Vale? Entonces, la convergencia de la ley débil de los grandes números bajo estas restricciones es simplemente una aplicación de la desigualdad de Chebyshev. ¿Dudas, chicos? ¿Podrías repetir porque la demostración?
qué paso? Porque vimos varios puntos, ¿no? En la parte final, cuando tiende a 0. Ah, no, aquí estamos tomando cuando n tiende a infinito, ¿no? O sea, esto, acuérdate que esto por ser una probabilidad, esto siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Ajá. Esto de aquí siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces aquí para toda epsilon positiva, en el límite, este número es finito, ¿no? Es una de nuestras hipótesis, sigma cuadrada es finita. Epsilon cuadrada es un número positivo. Entonces esto es una constante, ¿vale? Entonces aquí tenemos una constante por 1 entre n. Entonces cuando n tiende a infinito, pues esto de aquí tiene que tender a 0, ¿no? ¿Vale? Entonces en el límite, esto está acotado tanto por abajo por 0 como por arriba por 0, ¿no? Entonces tiene que ser en el límite 0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. Entonces aquí el punto importante es esto de aquí, ¿no? Estas propiedades de la varianza. Vale, chicos. ¿Puedo cambiar de página? Sí, Bien. Ahora vamos a ver el siguiente teorema, que es la ley fuerte de los grandes números. ¿Y por qué es fuerte? Porque esta es una convergencia que se da de manera casi segura, ¿no? Entonces, fuerte aquí significa que la convergencia se da casi segura. ¿Ok? Entonces, ok. Aquí las hipótesis, esta es la hipótesis, esta es la única hipótesis que se requiere para la ley de los grandes números. De hecho, por ejemplo, en la anterior vimos vimos la ley de los grandes números bajo esta hipótesis de que la varianza es finita. Sin embargo, esta hipótesis se puede retirar. Esta hipótesis se puede retirar. Obviamente la demostración no sería como la hicimos, se puede evitar. La demostración es un poquito más complicada, pero bueno, hicimos esta hipótesis para poder utilizar Chebyshev, ¿no? En realidad las variables aleatorias más comunes que nos vamos a encontrar sí verifican esta hipótesis, ¿no? Hay otras variables importantes que no la verifican. Muy bien. Como la Cauchy, ¿no? Ok. Aquí, igual, aquí nada más podemos asumir que la esperanza de las variables aleatorias es finita. Y bueno, bajo esta única hipótesis, tenemos la convergencia casi segura. Es decir, que Mn converge de manera casi segura, o bueno, la notación es esta, ¿no? La que estamos usando. Converge de manera casi segura hacia mu. Ajá. Es decir, que converge salvo un conjunto de probabilidad cero. Entonces, bien,
vamos a hacer esta demostración. La demostración es un poquito engorrosa, pero es elemental, ¿no? Y la demostración la vamos a hacer suponiendo momento de orden 4 finito. Ajá. Igual, esta hipótesis se puede eliminar, ¿no? Ya si les toca suerte en un curso de amplio de prueba 2, pueden ver la demostración de esto bajo esta única hipótesis, ¿no? Y es muy bonita. Ok. Entonces, a ver, vamos a demostrar esto. Espérenme 5 minutos, por favor. Vale, ya regresé. Ok. Entonces, ¿cómo va la prueba? Una primera restricción que vamos aquí a poner es que vamos a suponer que mu es igual a 0. Esto lo podemos hacer sin pérdida de generalidad. Si mu no fuera 0, consideramos a la siguiente variable aleatoria. A y igual a x menos mu. Y esta variable aleatoria tiene esperanza 0, ¿no? Que cumple las hipótesis, ¿no? Es decir, para cada una de estas variables aleatorias consideramos, bueno, a ver si quieren lo escribo mejor así, consideramos y igual a xy menos mu, que son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, y cumplen además que mu de y es igual a 0, ¿no? Entonces siempre podemos bajar a este nivel. Ok. Entonces aquí nada más es cosa de notar lo siguiente. A ver, esto, tenemos que calcular esto, ¿no? Vamos a calcular primero la esperanza de Sn a la cuarta. Ok, entonces Sn, recordemos, Sn es la suma de las primeras n variables aleatorias. Entonces, si esto lo elevamos a la cuarta, entonces tendríamos algo así, ¿no? x1 más xn a la cuarta. Entonces, ¿cómo se puede expandir esto a la cuarta? Ok, entonces va a haber, primero vamos a considerar los términos que están elevados a la 4, ajá, porque va a ser la suma de esta a la cuarta, más esta a la cuarta, ¿no? Entonces lo acomodamos aquí. Y luego va a haber sumas que van a estar indexados por dos índices, ¿no? Que son los términos mixtos. Entonces, ¿qué tipo de términos mixtos vamos a tener? Pues va a ser aquí una cierta constante C1 por xy al cubo por xj. ¿Ok? Si quieren, hagan este ejercicio con n igual a 3, ¿no? Consideren n igual a 3 o n igual a 4. Para que vean que efectivamente salen este tipo de términos. Y luego van a salir términos que van a tener aquí estos al cuadrado, estos dos al cuadrado, en la expansión, ¿no? Y luego van a salir términos que tienen triple índice, que es por una constante aquí, xy al cuadrado, xj por xj. Ajá. Y luego vamos a tener las sumas de todos los posibles productos, ¿no? De todos los, de todas las mixtas. Ajá. Por aquí, por cierta constante y todos los índices, y aquí todos estos índices distintos, ¿no? Aquí estamos siempre suponiendo que los índices son distintos. ¿Vale? Entonces, se entiende que tenemos este tipo de
de representación cuando elevamos a la cuarta. Ajá. Ok. Entonces vamos a anotar lo siguiente. Lo primero, la esperanza de este producto, bueno, aquí calculamos las esperanzas, ¿no? La esperanza de las sumas, la suma de las esperanzas, linealidad de la esperanza, entonces basta calcular la esperanza de cada uno de estos términos. ¿Ok? Entonces la esperanza de este término, ajá, de xy al cubo por xj, es igual a 0. ¿Por qué? Por independencia, ¿no? Esto es por independencia. Ajá. Ahora, este también es igual a 0. Por la misma razón, independencia. Y este de aquí es igual a 0 por independencia. Acuérdense que estamos suponiendo que la esperanza de cada una de las variables aleatorias es 0. Entonces, estos 3 puntos se tienen por independencia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, el único término que no sabemos que es 0 es este término de aquí. Entonces, necesitamos la esperanza de la suma sobre estos dos índices de C2 por XY por XJ y cada uno al cuadrado. Aquí no podemos aplicar esto mismo, o sea que estos, bueno, son independientes, pero aquí el producto de estas esperanzas ya no es 0, ¿no? Porque están al cuadrado. Es el segundo momento, no el primer momento. Entonces no lo anula. Ok. Bien. Ahora, hay que notar que C2 es igual a 6. ¿Por qué C2 es igual a 6? Porque estamos eligiendo dos índices de un conjunto de 4 índices, ¿no? Ajá. Entonces son las combinaciones de 4 en 2, que es 6. Ajá. Entonces, en esta suma en realidad, ¿cuántos índices tendría? Pues serían 6 y estaríamos sumando, estamos eligiendo de n índices 2, ¿no? Entonces sería 6 por las combinaciones de n en 2, de xy al cuadrado por xj al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la esperanza de Sn a la cuarta es igual a n por k, que es este primer factor. Acuérdense que k es el cuarto momento. Más 3n por n menos 1, ¿no? Que es esto de aquí. Es 6 por las combinaciones de n en 2. Y aquí queda el producto de las esperanzas, ¿no? Por independencia. Aquí esto es por independencia. Julio, Ajá. ¿podrías explicar de nuevo por qué C2 son las combinaciones de 4 en 2? C2, porque es como cuando tú tienes aquí el binomio, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú tienes x más y a la 4, ¿no? Ajá. Entonces, ¿esto cómo lo expresas? Pues es x a la cuarta más y a la cuarta más, ¿qué cosa viene aquí? Pues tienes que elegir, o sea, vas a poner x al cuadrado por y lo vas a poner más x por y al cuadrada y tienes que ver qué coeficiente es el que tienes aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo eliges este coeficiente? Pues depende, ¿no? Para este estás eligiendo dos índices de 4, ¿no? Entonces, bueno, aquí serían las combinaciones de 3 en 2. Aquí, bueno, aquí no es a la cuarta. Pero bueno, aquí sería 3, ¿no? Y aquí también sería 3. ¿Sí? Entonces, en la expansión, estos números son justamente el número de subconjuntos que tú eliges de un conjunto de 4 elementos. Entonces, aquí tienes 2 y 1. Entonces, vas a elegir de un conjunto de
4 elementos, perdón, de un conjunto de 4 elementos, 3 índices, ¿no? Ujú. Ok, sí. Entonces es por la Gracias. explicación binaria, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿cuántas sumas tenemos? Pues las combinaciones de n en 2, porque de un conjunto de n índices, estamos eligiendo a i y a j como representantes, ¿no? Ok. Entonces tenemos esto por independencia. Y luego, esto lo podemos acotar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo acotamos? Esto es menor o igual a nk. Ahora, bueno, aquí esta cota igual y no es tan trivial. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ok, entonces, este de aquí, este factor, en realidad es xy cuadrada por xj cuadrada, ¿no? Ajá. Y lo que sabemos es que este es finito, este es k, xy a la cuarta, ¿no? Este es igual a k. Uh-huh. Ok. Ok. Entonces, por independencia, este es igual a la esperanza de xy al cuadrado por la esperanza de xj al cuadrado, ¿no? Uh-huh. Ok. Entonces, si aplicamos Jensen, ajá, si aplicamos Jensen aquí, ¿qué dice Jensen? ¿Se acuerdan de la desigualdad de Jensen? ¿Qué dice la desigualdad de Jensen? A ver, alguien que se acuerde de la desigualdad de Jensen. Creo que era que eso es menor a la esperanza elevada al cuadrado, ¿no? Lo que está ahí. ¿Esto es menor? Ajá, menor igual. Ah, ok. Pero no, entonces quedaría 0, ¿no? Estaremos acotando por 0. No, ya sé cómo. Más fácil. A ver, olviden esto. A ver, entonces queremos acotar este término por k. Ajá. Entonces, ¿cómo le hacemos? La esperanza de xy al cuadrado por xj al cuadrado, aquí los índices son distintos, ¿no? Ajá. Entonces, estos índices los podemos partir en los que son menores que i y los que son mayores que i. Sin embargo, para aquellos que son menores que i, vamos a tener una cierta esperanza. Para los que son mayores que i, vamos a tener otra cierta esperanza. Y la más grande, es decir, la más grande va a ser cuando estos índices son iguales. Uh-huh. Entonces, esto sí está acotado por la esperanza de xy a la cuarta. Ajá. Porque cuando los índices son distintos, es obvia la cota, ¿no? Ok. Entonces, esto está acotado por k. Entonces, en realidad, todo esto está acotado por nk más 3n por n menos 1 a la k. Ahora sí, dividimos todo esto entre n a la cuarta. Entonces, es menor, y calculamos la esperanza. Esto va a ser menor o igual a nk entre n a la cuarta, que es k entre n al cubo, más 3n por n menos 1, k entre n a la cuarta. Ajá. Entonces, esto de aquí también lo podemos acotar, de hecho, una vez más. Esto está acotado por n al cuadrado, ¿no?
Entonces esto de aquí está acotado. A ver, aquí ya encimé todo. Es independencia. A ver si se ve. Y esto de aquí es NK más 3N cuadrada por K, ¿no? Entonces aquí que tendríamos 3K entre N al cuadrado. Y, a ver, aquí sumamos estos términos. A ver, ¿por qué se da esto? Porque en el momento en que sumemos estos términos, la esperanza de la suma de esta serie sería de Sn a la cuarta entre n a la cuarta, es menor o igual a la suma, bueno, una cierta constante aquí, K', por la suma de n mayor o igual a 1 de de 1 entre n cuadrada, ¿no? Que esto es una serie convergente. Entonces tenemos la serie, tenemos que la esperanza de una cierta serie es convergente, entonces esta es convergente, ¿sí? La esperanza de una serie convergente, la esperanza de algo finito siempre es algo finito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que esta serie converja es 1. Porque se da en esperanza, ¿no? Y si esto converge, por criterios de convergencia, quiere decir que el límite de estos términos van a 0, ¿no? Criterio como algún criterio de D'Alembert o algo así, ¿no? Y bueno, si esto está a la cuarta y Sn entre n es menor o igual a Sn a la cuarta entre n a la cuarta, ¿no? Entonces, si esto converge a 0, entonces 0 es mayor o igual que Sn a la... No, perdón. Aquí que tengo mn a la cuarta, ¿no? Esto es menor o igual a mn. Entonces, la probabilidad, si esto se va a 0 en probabilidad, entonces esto se va a 0 en probabilidad, ¿no? Es decir, que el límite de mn es igual a 0 casi seguramente. Entonces, bueno, aquí nada más es irse al cuarto momento de mn, hacer el análisis con mn a la cuarta y ver que eso es suficiente para mn, ¿no? Entonces, bueno, la prueba es un poquito combinatoria, pero no es nada del otro mundo, ¿va? Y como les había comentado, la demostración de esto se puede dar en toda su generalidad, ¿no? No es necesario suponer cuarto momento finito. Basta con que la esperanza de las variables aleatorias sean finitas. Vale, chicos. Entonces, bueno, creo que ya con eso era casi todo. Bueno, aquí hay una aplicación. La vemos, bueno, se las voy a poner aquí. Es teorema Monte Carlo, método Monte Carlo. Pero ya que veamos algo de simulaciones, si quieren lo presento con una simulación. Pero bueno, básicamente lo que dice el método de Monte Carlo es que a través de variables aleatorias nosotros podemos calcular de manera explícita bueno, aquí en este caso son integrales deterministas. Pero bueno, el método Monte Carlo es más general, ¿no? Entonces, a través de variables aleatorias podemos calcular cierto tipo de integrales, ¿no? Es decir, ahora la probabilidad nos ayuda para determinar cosas de cálculo, ¿no?
Entonces, bueno, pueden checar, estas notas las voy a subir, pueden checar la demostración, no es muy complicada, es nada más ver que se satisfacen las hipótesis de la ley de los grandes números y ya, ¿no? No es nada del otro mundo. Y bueno, aquí tal vez lo más, un poquito lo más que se usa es que aquí estamos suponiendo una función continua sobre un compacto, entonces tiene que ser acotada. Estas variables aleatorias son independientes, ¿no? Porque son composiciones de variables aleatorias independientes con una función. Y la ley de estas variables aleatorias tiene la misma ley que f de u1, ¿no? Además tiene cuarto momento finito, porque la función es acotada. De hecho, tiene primer momento finito, ¿no? También la función es acotada, entonces por la ley fuerte de los grandes números, esta parte de la izquierda converge a la esperanza de esto, casi seguramente, entonces nada más falta calcular la esperanza de esto, que por el teorema de transferencia ya sabemos que, bueno, U1 es una uniforme entre 0 y 1, entonces esto es f de t por la función de densidad de una variable aleatoria uniforme en el 0, 1, entonces esto es la integral de 0, 1 de ft de t. Entonces aquí está, la prueba es bastante sencilla. Lo fuerte de esto son las aplicaciones, ¿no? Vamos a ver numéricamente, por ejemplo, cómo podemos aproximar pi, ¿no? A través de variables aleatorias uniformes. Y lo vamos a simular en Python. Ajá, por eso vamos a esperar unas 2 semanas. Vale, chicos, entonces la clase de mañana es para las dudas de la tarea, de la tarea original. Se planteó y si no tienen dudas ya de esa tarea, pues ya nos veríamos la próxima semana, ¿va? Ok, entonces, bueno, eso es un punto. Otro punto es que hubo una